de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Todo se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 5, 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Vamos a orar al Señor para que sea Dios mismo quien esté hablando. Sabemos que la palabra de Dios es primeramente para el que habla y luego es para el pueblo, ¿verdad? Y la palabra dice que es útil para enseñar, corregir y redarguir al hombre, sabiendo que es palabra de exhortación, consolación y edificación para todo el pueblo y especialmente para el que está hablando. Amantísimo Dios poderoso, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, por permitirme compartir tu palabra, Señor, esperando, Jesús de la gloria, que tu presencia esté en este lugar, cada día, cada momento, en cada instante, Señor, de nuestra vida, Señor, porque sabemos que este es el atrio de Jehová, donde venimos a adorar, donde venimos, Señor, a exaltar tu nombre y a escuchar palabra de Dios, palabra que da vida a nuestra vida, Señor, porque éramos muertos en el mundo, pero hoy vivimos gracias a la palabra y a la salvación que tú nos das a través de ella, Señor. Te doy gracias en esta mañana. Permítenos, Señor, salir, Señor, de este lugar también, Señor, lleno de tu palabra, Señor, con otra actitud, con otro pensamiento, Señor, sabiendo que tú todo lo puedes, todo lo haces, Señor Jesús de la gloria, porque eres un Dios omnisciente y omnipresente. Estás en todo lugar, tú todo lo puedes, todo lo sabes, Señor, porque eres Rey de reyes, Señor de señores. Gracias te doy en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, mis hermanos. Hermanos, tomen sus asientos, mis hermanos. Un hombre, aleluya, valeroso en la batalla. Pero nos damos cuenta que era un varón del pueblo, la ciudad o el país de Siria, donde esa región no eran cristianos. Pero Dios en su misericordia lo hacía a él ganar todas las batallas. Pero una de las cosas que tenía ese gran hombre, Naamán, era la lepra. En estos tiempos hay grandes pastores, grandes predicadores, grandes cristianos que tienen una lepra también por dentro, que no, aparentemente predican la palabra de Dios, pero viven una vida desordenada. Y ese es el pecado. Esa lepra que hay en estos días es el pecado que consume al hombre. Hay una lepra que está corcomiendo al mundo y es el pecado. Hermanos, la Biblia dice que el mundo está muerto en sus delitos y pecados, pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para dar vida y vida en abundancia, dice la Biblia. Ese hombre llamado Naamán, un hombre orgulloso, un hombre, aleluya, que se sentía el más grande porque era un hombre que había ido a tantas batallas, y por la misericordia, porque ahí la Biblia lo vamos a ver más adelante, que por la misericordia de Dios, Dios le daba, Jehová Dios le daba las victorias a ese hombre. Y es que cuando Dios te da la victoria, tiene un propósito con tu vida, tiene un propósito contigo. A pesar de que mucha gente en el mundo no tenemos, ¿por qué esa gente prospera? ¿Por qué esa gente no se enferma como yo me enfermo? Es que Dios en su misericordia tiene un propósito también con ellos, así como tenía con Naamán. Hermanos, dice la Biblia que aquel hombre era grande en batalla. A pesar de todo, dice, hay muchas personas que les va bien y piensan que solamente por decir Dios te bendiga o dicen creer en Dios, piensan estar en la presencia de Dios. ¿Cuántas personas dicen Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te ama? Aún por las redes sociales hay mucha gente que está en el mundo y dice Dios te bendiga. No, pero sus corazones están lejos y apartados de la presencia de Dios. Aquel hombre llamado Naamán
un hombre valeroso en la guerra y victorioso, porque no había tenido ninguna derrota. Todas las guerras que había ido él, había siempre salido en victoria. Pero hermanos, esa gran lepra que tenía él, le causaba angustia. Él podía estar como muchos hermanos o amigos o cristianos, están contentos y felices. Pero hay a veces que llegan a su casa y son otras personas, y esa lepra que tienen, hermanos, que es un cambio de ánimo. Cuando están en la iglesia son una persona y fuera son otra. Así era Naamán. Ante las reuniones y las fiestas pomposas que hacían en el reino, en cada victoria, él se presentaba como un hombre alegre, un hombre contento, feliz. Pero cuando llegaba a su casa, era un hombre derrotado, un hombre que, aleluya, que se veía las llagas y toda la carne, cómo se le caía. Y él miraba aleluya, su triste angustia que tenía y el dolor que le causaba esa lepra. Y buscaba la solución. Hermanos, muchas personas buscan la solución. El mundo busca la solución. El mundo busca la droga, busca la fiesta, busca el licor y busca una solución para su lepra espiritual que tiene. Pero no la encuentran. Hermanos, y así estaba Naamán buscando la solución para esa lepra. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago capítulo 1 versículos 6 al 8 nos dice que nosotros cuando pidamos al Señor, pidamos con fe creyendo. Capítulo 1 versículos 6 y 8. Dice la Biblia: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No penséis que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es el hombre, inconstante, aparenta hacer una cosa y luego cambia de ánimo saliendo de la puerta y va tras sus delitos, sus pecados, porque no ha habido un cambio, porque no ha habido una transformación en la persona, en el hombre y el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que seguir. Él nos deja un antes y un después. Naamán antes era un hombre orgulloso, arrogante, y eso lo vamos a ver en el transcurso de la prédica. Pero luego, cuando Dios comienza a tocar su vida, vemos el cambio que Él hace. La humildad que Dios le da a cada hombre a través de las experiencias que Dios le va enseñando. Muchas veces Dios te enseña experiencias a la fuerza. De repente, a veces hasta en un hospital estás postrado y ahí Dios te enseña su maravilla al sanarte, al darte la salud. Porque así es Dios. De una de otra manera Él te llama. Y así está llamando a la humanidad. Porque este mundo ya no entiende. Este mundo tú le predicas y son fríos. Ya no quieren saber nada de Dios. Pero Dios tiene un propósito con ellos y con cada uno de nosotros también. Entonces, hermanos, Naamán dice, hermanos, que ese hombre escondía su lepra, se trataba de tapar con lo que sea para esconder su lepra. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto a su vecino que a pesar que de repente están enfermos, a pesar de que de repente tienen la necesidad, a pesar que de repente, hermanos, están sumergidos en la droga, pero ellos tratan de tapar con fiestas, tratan de sonreír, aunque por dentro están heridos? Así era Naamán. Pero hoy, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que ir a hablarle. Así como vino, Dios utilizó una niña para hablarle y para que pueda llegar la salvación a esa casa. Ustedes también somos llamados a hablar, a predicar el evangelio de salvación, para que esas personas que están escondiendo su lepra, que están escondiendo su pecado, que están ahí aparentando ser otra cosa, puedan resplandecer del evangelio y puedan cambiar como Dios nos cambió a nosotros. Porque la Biblia dice: de gracia recibiste,
da de gracia. Amén. Si Dios te dio con tanto amor, con ese amor que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese mismo amor que Él nos dio a nosotros, tenemos que dar nosotros también a otras personas para que puedan salvarse. Amén. Y aquel que no predique la palabra de Dios, pues nos constituimos egoístas delante del Señor, porque queremos la salvación para nosotros mismos y no compartimos a otra persona. No, que lo va a salvar ese borrachito el Señor. Uy, no, ese drogadicto, no, que lo va a salvar el Señor. No, nosotros tenemos que dar de gracia, porque dice la Biblia, porque lo vil, lo menospreciado del mundo escogió Dios. A ese borracho, a ese drogadicto, a esa mujer que de repente es prostituta, a esa mujer que de repente está por ahí borracha, tirada por los suelos. A esa es a quien ama Dios. Amén. Porque, hermanos, dice la Biblia y hay una parábola que dice que Él dejará aún las 99 que estemos aquí en este redil por ir a rescatar a una que está por ahí tirada. Que una que está por ahí, que se ha apartado y está de repente adolorida por ahí. Dios ama a esa persona porque es enferma, necesita un doctor. Esa enfermedad que tiene, que ese pecado, necesita de un doctor. Mas nosotros los sanos ya no necesitamos del doctor. Lo que necesitamos cada día es reforzar esa sanidad a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del ayuno, porque eso es lo que nos da fortaleza. Porque si no oramos, si no ayunamos, si no vigilamos, pues estamos anémicos espiritualmente. Porque esa es la fortaleza. Ese es el pan espiritual que Dios nos quiere dar. La oración, la lectura de la palabra de Dios, que es el alimento. Amén. Entonces, hermanos, dice en Mateo capítulo 23, versículo 28. Mateo capítulo 23, versículo 28. Dice, así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así está el hombre, así está el mundo. Mateo capítulo 23, versículo 28. Por fuera el mundo está así, aparentemente, dice, se muestran, ¿no? Dice, por fuera la verdad se mostráis justos. ¿Cuánta gente dice, no, pero ¿para qué me voy a arrepentir? ¿A qué me voy a reconciliar? ¿O para qué voy a ir a la iglesia? Si yo no tomo, yo no fumo, yo no hago nada, ninguna cosa indebida. Y buscan justificación para su pecado, ¿verdad? Así se muestran a veces. No, si yo no hago nada. Yo paro en mi casa metida, yo no hago nada. Pero la Biblia dice, he aquí, que el que no naciere de nuevo, no entrará al reino de los cielos. Amén. Por más que no hagas nada en tu casa y estés metido en tu casa, es necesario que el mundo nazca de nuevo. Amén. Porque si no haga nada, lleva un pecado dentro de sí. Porque decían, el profeta decía, porque aquí en pecado he sido engendrado desde el vientre de mi madre, decía, ¿no? Entonces hay algo que tú tienes que hacer y el mundo tiene que hacer, que es nacer de nuevo. Porque si no, en vano murió Jesús. No, Jesús murió para darnos la vida eterna y el nacimiento nuevo en Él. Como le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, hermanos, Naamán trataba de esconder su lepra y vemos que aquel hombre sentía aflicción. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido aflicción? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido desesperados de repente en una circunstancia de nuestra vida que nos ha tocado vivir y nos hemos sentido desesperados, angustiados y viendo que de repente ya no hay solución? Porque eso es lo que se esperaba, eso es lo que esperaba Naamán. Decía, ya no hay solución porque no había cura para la lepra y creo que hasta el día de hoy no hay cura para esa enfermedad. Entonces se sentía angustiado, él se sentía que la muerte ya se le venía, porque esa lepra tarde o temprano le iba a causar la muerte. Y nosotros a veces como cristianos nos sentimos afligidos, angustiados. Muchas veces ya dicen, ¿por qué no viniera la muerte y me lleva de una vez? Por la aflicción que tenemos. Pero, hermano, tenemos que entender que el propósito de Dios no es llevarte todavía, es de que tú estés en este lugar para que compartas la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el propósito de Dios para su vida y para mi vida. Entonces, hermanos,
Aquel hombre se sentía afligido, dice en el versículo 7 y 8 de Segunda de Reyes, donde hemos estado leyendo, 5, dice, ahí Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 7 y 8. Y es que, hermanos, hay hombres que a veces no tienen de Dios, no tienen. Había un rey, y eso es lo que nos habla ahí en la palabra de Dios, que se sintió afligido cuando vinieron, dijo, cartas de Siria, dice, aquí te mando a mi guarda para que tú lo sanes. Y es que así pasa en las iglesias. Vienen personas a buscar la sanidad y no la encuentran porque no hay búsqueda del Señor, no hay oración. Cuando no hay oración en una iglesia, no hay vida en ella. Estamos muertos porque no hay oración. La oración es la que te va a dar vida, la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, si llegaron cartas al rey diciendo, aquí te mando mi criado, aquí te mando, acá te mando el siervo para que tú lo sanes. Y aquel hombre se afligió. El rey de Israel se afligió porque no había el poder de Dios en su vida. Y es que es necesario que cada persona, cada cristiano, busque de Dios para poder tener lo que Dios nos da en su palabra. Que dice Marcos 16, ¿no? Porque dice, pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Pero cuando en una iglesia no hay oración, no hay búsqueda de la presencia de Dios, se van a afligir como ese rey, que no sabía qué hacer. ¿Acaso soy yo Dios, decía, para sanarlo? No. Es que él no entendía que no era él, sino es la presencia de Dios en tu vida. Como ahora muchas personas no entienden que no son ellos, sino es la presencia de Dios en tu vida, en mi vida, la que va a obrar en una persona sanándola, porque nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. Él es el alfarero, Él es el que nos hace a nosotros. Y nosotros cuando oramos, Dios se manifiesta en dando la sanidad, dando el milagro. ¿Por qué? Porque solamente es la presencia de Dios quien hace las cosas, ¿no? Entonces, hermanos, aquel rey se afligió y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar vida y quitar la vida? Y ahí es donde se levanta este hombre, este profeta llamado Eliseo. Un hombre, aleluya, lleno del poder de Dios. Hermanos, y dice en Salmos que cada vez que nosotros nos sintamos afligidos, así como ese rey que se sintió afligido y no sabía qué hacer, porque así a veces sucede que nosotros no sabemos qué hacer en nuestra angustia, en nuestra aflicción, y nos turbamos dentro de nosotros. Aquel rey se sintió turbado porque no conocía la palabra de Dios, porque no conocía a Dios. Pero nosotros que lo conocemos a Dios y la palabra nos respalda y nos dice en el libro de Salmos 37 del 3 al 5, nos habla y nos dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en tierra y te apacentarán de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él. ¿Y Él qué dice? Y Él hará. Él hará. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Lo que tú le estás pidiendo. Porque Él cumplirá el deseo de tu corazón. Confía en Jehová, dice, y Él hará. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero muchas veces, lejos de confiar en el Señor, nos vamos, como hay gente que a veces no entiende bien la palabra de Dios y se va y dice, no, Dios no me sana, y boom, corre con los brujos, corre con los hechiceros, con los agoreros, no, que me asusté, que me pasen la limpia, que me pase el cuy, que me pasen el huevo para limpiarme porque tenía un susto. No, confía en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón y Él hará lo que tú deseas. Porque así está escrito, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama, entra a tu cuarto, arrodíllate, póstrate, llórale al Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Amén. Eso es lo que quiere Dios de ti, de mí y de todos nosotros y de todos los cristianos. Amén. Eso es lo que quiere Dios.
Muchos hermanos, he escuchado muchos testimonios, uno de ellos es de nuestra hermana Rita, como nos contaba la semana pasada la hermana, que ella oraba y decía, Señor, yo quiero tanto, Señor, yo quiero comprar este stand, Señor, yo confío en ti, Señor, yo sé que tú me has dado esto. Y el Señor le dio a comprarse un stand. Y se compró. Hermanos, vino una hermana, esto es para usted, ¿no? Y hermana, dice que la niña va a tener. Me dijo, hermana, cuando le dieron para su cumpleaños, ¿se acuerda que le dieron un sobrecito? ¿Usted qué lloraba? Me dijo. Llegó mi cumpleaños y yo le dije, Señor, regálame un televisor, porque tenía un televisor chiquito, cuadraditos antiguos. Yo quería así uno de estos modernos, ¿no? Yo le dije, papito, regálame un televisor en mi cumpleaños. Y ese día, yo estaba orando como una semana, una hermanita me toca la ventana, tempranito, a las 6 de la mañana, y me dice, hermana, me da un sobrecito, me dice, esto es para tu torta. Y ya, pues no, lo recibo, y había 600 soles. Y otra hermana ahí nomás me manda, con un chofer, otro sobrecito. Para la torta también había 100 dólares. Hasta sobró dinero, porque mi sobrino lo compró en rebaja y quedó dinero. Gloria a Dios. Eso hace el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y de que hay pruebas, pero ahí vamos, de prueba en prueba, de victoria en victoria. Creyendo en el Señor, que estas piernas un día van a correr como las gacelas. Amén. Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Y hoy día va a correr, hermano, por los cerros de Coique, como hoy día no vamos a Coique con la hermana, gloria a Dios, por allá va a estar corriendo la hermana. Entonces, gloria a Dios. Hermanos, y es que Dios se manifiesta, a veces dirá, no, pero con un televisor, ¿qué va a estar hablando? Dice la Biblia, y tenemos la lectura, que Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Señor, no creo que Dios me dé para sembrar mi chacra. Señor, no creo que Dios me dé porque necesito un carro. No, clama a mí, yo te responderé. Señor, yo quiero este carro porque mira, Señor, yo quiero movilizarme, yo quiero ir a predicar por allá. Dice la Biblia que de acuerdo a la voluntad de Dios. La hermana me mostraba a mis hermanos, mire, yo veo estos canales, y me estaba mostrando la vez pasada, y ahí veía canales cristianos, ¿no? Y también veía las noticias porque hay que estar informado. Entonces digo, está bien, hermano, sí, hermano, yo no, acá desde hace años yo no me gustan las novelas a mí. Y eso es bueno, cuando uno usa las cosas que Dios te da para edificación de ti, de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, eso va de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, hay que siempre confiar en el Señor. Muchas veces nos afligimos. Aquel hombre Naamán se afligía, pero en medio de su aflicción vino a buscar el favor de Dios, pero vino todo arrogante, todo orgulloso, a buscar el favor de Dios, a que Dios lo sane, pensando que él, porque era un gran guarda, un soldado de alta jerarquía, vino con el orgullo a que él lo sane. Y dice y nos cuenta la historia de aquel hombre vino y pensaba que el profeta iba a salir a recibirlo, pero el profeta le mandó a su criado y dice, ve y dile que se bañe en el río. Aleluya, acá lo tenemos. Dice, Naamán se paró a la puerta de Eliseo con sus hombres y su gran carruaje, esperando que Eliseo salga a recibirlo. Hoy en estos tiempos, hermanos, hay en las iglesias hombres y mujeres que nos creemos grandes líderes, nos creemos grandes predicadores y nos volvemos arrogantes muchas veces, ¿no? Nos miramos a los demás, o aún al que barre en la iglesia, nos miramos de abajo, este es el que barre en la iglesia. Y dice, no, hermanos, todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Amén. Y aún yo creo que el que barre es más de repente, porque Dios mira con agrado al humilde, más al altivo lo mira de lejito y dice, no. ¿Se acuerdan de la viuda cuando estaba orando, Señor? Y había un arrogante ahí que decía, Señor, yo diezmo, yo doy tanto, Señor. Y, ¿no? Pero Dios miraba, dice, con humilde, con amor, con agrado a aquella viuda que había dado lo último que tenía. Y es que Dios mira de lejos al altivo, más al humilde, Dios lo acoge siempre. Entonces, hermanos, aquel hombre dice que esperaba que salga, dice, aleluya, Eliseo, pero Eliseo mandó a su criado llamado Giezi, y entonces aquel hombre dijo,
aún ni el profeta sale a decirme quién cree que soy yo, ¿no? Y todavía lo manda a bañarse a aquel río donde, cuando dice los ríos de Damasco, creo que dice, a ver, vamos a darle lectura, en el versículo 9, dice, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo, disculpe. Y entonces Eliseo envió un mensajero diciendo, ve y levántate y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serán limpios. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Dios, su Dios, el nombre de Jehová su Dios, y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hermanos, a veces vienen pastores a este lugar y esta iglesia pequeña. Hermanos, muchas veces hay grandes pastores que no han querido ir a iglesias pequeñas porque son arrogantes, activos. Pero nos damos cuenta, hermano, que a veces hay 2 o 3 y son los que más oran por todas las naciones. Son personas que más se humillan delante de la presencia de Dios y ahí se mueve la presencia de Dios. Porque Dios no quiere tanta cantidad. Si la mitad o el 90% se van a ir al infierno, Dios quiere un pueblo que le clame, que le humille, que le adore, que le busque en espíritu y en verdad. Porque aquí yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Puede haber una iglesia de 1000 o 2000 y de esos 2000, 3 se van al cielo y todos se van al infierno porque no buscan mucho la presencia de Dios, no aman a Dios como se debe. Y así hay pastores arrogantes que vienen de iglesias de 1000, 2000, 3000 miembros y cuando ven una iglesia pequeña dicen, no, ahí que voy a entrar. Pero la bendición que ellos se pierden, porque en las iglesias pequeñas son donde más buscan la presencia de Dios. En verdad, le digo con toda sinceridad, en el norte, ¿cuántas iglesias pequeñas hay? Donde se mueve la presencia de Dios, hermanos que oran, ayunan, buscan la presencia de Dios desde las 4 de la mañana, están orando hasta las 8 de la mañana. Hermanos, vienen de su trabajo, van a la iglesia, oran, buscan la presencia de Dios. Y no son iglesias grandes, son iglesias pequeñas. Muchas veces yo le decía a mi esposa, nos fuimos una vez al aposento alto, acá el que está acá en la avenida en Independencia, una iglesia inmensa, hermanos, inmensa, grande esa iglesia, hasta aún creo que tiene colegio. Hermanos, nos sentamos en la parte de atrás, sinceramente ni se llegaba a la voz del predicador y hasta la tercera banca, todos tranquilitos, de la tercera banca para acá, con el celular todo el mundo, conversando entre ellos, ni le prestaban atención al predicador. Así son la mayoría de iglesias grandes. Y cuando hay iglesias pequeñas, hermanos, estamos acá, hermanita, ¿cómo estás? Hermanito, ¿cómo estás? Te dan la bienvenida, mira, hermana, ¿cómo se siente? Está bien, lo visitan. Pero a veces cuando son iglesias grandes, ya se olvidan de eso. Por eso es que yo a veces, muchas de las veces yo recomiendo a los hermanos que cuando comiencen a crecer, no cambien su forma de trabajar como cuando empezaron. Empezamos bonito, visitamos, llamamos a los hermanos, pero cuando comenzamos a crecer, muchas veces nos olvidamos de los que vienen, de los nuevos, nos olvidamos. Y es que a veces nos volvemos arrogantes, no, ya tenemos 200 personas, pero que venga si quiere que entre, si no, no, Dios no nos ha llamado para eso, Dios nos ha llamado para seguir. Somos 200, hay que ser 300, porque mientras más Dios nos dice, mientras que más rescatemos las almas del infierno, más fiestas hay en los cielos. Si por un pecador hay fiesta en los cielos, imagínate que se conviertan 10 en esta hora. ¡Cuánta fiesta y alegría en los cielos! Una algarabía hubiera en el cielo. Pero hay gente que dice, no, ya tenemos 300, ay, si quiere que entren. Arrogantes, orgullosos, ¿no? Personas que, hermanos, que ya se cree que lograron bastante
y ya no quieren preocuparse por las almas. No, ya que no haya, desaparezcamos el ministerio del evangelismo, ya no hay mucha gente acá, ya que no haya ministerio del evangelismo, ya no salen a predicar. Hermanos, Dios nos ha llamado a predicar. La Biblia dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio. No dice un poquito, no, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, que a veces estamos acá metidos y ni siquiera el vecino, la vecina que está al costado, ni siquiera le hemos hablado de Dios. Y de repente, a veces mi vecino de repente sabe que soy cristiano. Imagínense, hasta ese grado de cristianismo estamos llevando. Hermanos, yo llegué a mi trabajo, donde estaba trabajando en Aceros Arequipa. Hermanos, llegué, mi primer día, mi primera semana, y como estaba ahí, y nos reuníamos después de la charla general que daban, hacíamos una reunión en la misma zona antes de comenzar el trabajo, y me levanto yo y comienzo a hablar la palabra de Dios y comienzo a decir, vamos a orar para que Dios nos bendiga, porque aquí hay mucho peligro, trabajamos con grúas de 10 toneladas, de 20 toneladas, y fierros y todo eso. Digo, vamos a orar para que Dios nos bendiga. Y hermanos, ya había visto a todos mis compañeros, que tenía como 2 meses ahí. Y de ahí por ahí se me levantan 2, 3, me dicen, no, yo también soy cristiano. No, yo también soy cristiano. Hermano, yo digo, ¿que eres cristiano? Sí. Yo digo, y esas bromas, y esos juegos que haces, todo, le digo, bromas pesadas, y esas malas palabras que salen de tu boca, ¿y eres cristiano? Le digo, sí, me dice, soy cristiano, voy a mi iglesia. Hermanos, personas que no aman a Dios. Dicen vivir el evangelio, pero viven su vida arrogante y piensan que así como están llevando su vida, están agradando a Dios. Hermanos, y así el mundo se está yendo al infierno cada día más. Aquel hombre era orgulloso, decía no, aquel hombre llamado Naamán, gloria a Dios, aquel hombre general, hermanos, pensaba que iba a salir, Eliseo iba a orar por él y él se iba a sanar al instante. Muchas personas pensamos y decimos, no, yo voy allá porque allá en esa iglesia se ora. Acá no, hay poquitos, hay un montón, allá voy a que me oren porque hay un gran profeta de Dios y me va a orar y me va a sanar. Buscando, así como Naamán, buscando a alguien que le sane la herida, que le sane su dolor. Y no ven a aquel que hace milagros, miran al hombre, pero no miran a aquel que hace la sanidad, que es Dios, que es Jesús, que por sus llagas somos sanados y con su sangre somos lavados, dice el pueblo enfermedad. Entonces, hermanos, aquel hombre llegó con orgullo, ¿no? Y a través del orgullo nace la ira, nace la cólera, nace el enojo, porque a veces miras y menosprecias al hermano que está barriendo, al hermano que está haciendo la limpieza, y cuando comienzan a orar, es a él a quien Dios lo levanta de repente como profeta y comienza a profetizar y dice, uy, ¿qué es el que barre? Entra el orgullo, la envidia, ¿no? Y crece, a veces muchos hermanos. Hermano, me encontré con una pastora acá en el monte de oración, en Comas. Hermano, el que barría era un hermanito, todo bien sencillo, su forma de vestir, ¿no? Y la hermana viene con un pantalón bien apretado y dice, hermanita, usted no puede subir al púlpito, disculpe, porque usted no puede subir al púlpito, mire cómo está vestida, no puede pisar el púlpito. Y la hermana toda arrogante dice, ¿quién yo? Yo soy una pastora, no sabes de quién soy. Comenzó a gritarle y a menospreciarlo, porque el hombre no estaba limpio, vestido bien limpio, pero era un hombre sencillo con sus llanquecitos, estaba ahí, pero lo exhortó. Hermanos, cuando nosotros, a pesar de que estemos liderando o siendo líderes de una iglesia, alguien nos exhorte, por más pequeña o más sencilla que sea la persona, aceptemos la reprensión, porque no viene de la persona, viene de parte de Dios, quien te está reprendiendo o exhortando a través de la boca de una hermana, de un hermano, de un joven, de un niño. Hasta un niño te puede exhortar, porque hay niños que buscan, claman a Dios y se humillan. Y la Biblia dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Dios se agrada de los niños. Entonces, hermanos, aprendamos a ser humildes y sencillos. Gloria al Señor. Y otra de las cosas que tenemos que tener nosotros es que cuando Dios nos quebranta y nos humilla,
entra también la recapacitación y nos tenemos que volver obedientes a lo que Dios dice. Aquel hombre era arrogante y no quería, y le habló su criado y dijo: Señor, si alguien te pidiera riquezas o alguien te pidiera algo grande, ¿no lo darías por ser sano? ¿Cuánto más? Si te dicen que te vayas y te laves 7 veces. Hermano, ¿cuánta gente dice: yo quisiera tener todo, porque hay personas que le faltan la pierna y son millonarios? ¿Cuánto quisiera? Yo daría toda mi plata para que alguien me dé un hueso y yo pueda caminar. Tienen un montón de plata y quisieran dar algo para tener una vista, un ojo, de repente que le falta un hígado, un riñón. ¿Cuántos ricos se han muerto porque no han encontrado hígado para que le hagan un trasplante de hígado? Hermano, así es la gente. Pero cuando la gente, tú le vas, le predicas, a veces no, yo tengo plata, ¿para qué quiero a Dios? Hermano, y Dios sigue tratando con ellos, así como siguió tratando con aquel hombre, con Naamán. Sigue tratando. Y muchas veces la gente va y gasta todo su dinero en brujos, en doctores, en enfermeras y cuántas cosas más. Y ponen a Dios al último. Bueno, ya estoy muriendo, ¿qué puedo hacer? Voy a probar con Dios. Voy a probar, dicen. Hermano, cuando debió ser al contrario, debió ir primero a Dios y después a los doctores. Porque Dios es primero, hermanos. En lo que ustedes quieran, Dios siempre va a ser primero. Amén. Hermano, diga: Señor, voy a hacer este negocio. Señor, tú eres primero. Señor, si tú lo permites, voy a poner este negocio y yo sé que contigo me va a ir bien. Es Dios primero ante todas las cosas. Y aquel hombre, dice, hermano, que por la insistencia de su criado, cumplió y obedeció a Dios. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Nosotros tenemos que cumplir muchas veces las cosas de Dios. Y muchas veces, lo voy a hacer, pero aquel hombre dijo: ¿qué voy a hacer? Se metió una vez al agua y no ocurrió la sanidad. Se metió la segunda vez, no ocurrió la sanidad. La tercera, la cuarta, la quinta, ya se estaba desanimando, ya se estaba desalentando. Pero siguió y se metió la 7ª vez, y cuando sale como una piel, dice que aún parecía como la de un niño, dice su piel. Amén, gloria a Cristo. Hermano, y es que muchas veces nosotros como cristianos queremos la sanidad ya, o queremos que Dios haga lo que tenemos en nuestro corazón ya, al instante, y no queremos hacer ningún sacrificio, no queremos obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios para que Dios haga y conceda el deseo de nuestro corazón primeramente. Amén. Entonces, hermano, aquel hombre obedeció a Dios y comenzó a recibir la sanidad. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Nos habla la palabra de Dios. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando nos habla de comunión, estamos hablando de que entramos en un ámbito de búsqueda, de armonía, de hablar unos a otros, de contarnos. Dice el libro de Santiago: confesad vuestros pecados unos a otros, dice, ¿no? Y orad unos por otros. Esa es la comunión que Dios quiere de la iglesia, que oremos unos por otros. Entonces, hermanos, nos habla también en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 6. Dice Isaías, capítulo 1, versículo 6. Hermanos, así a veces andamos, como dice Isaías, ¿no? Muchas veces andamos así como dice Isaías. Somos cristianos, pero estamos andando igual, como dice Isaías. Desde la planta de tus pies hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, que no está curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. Y hoy el Señor te dice: yo quiero sanar tus heridas, yo quiero suavizar, yo quiero lavar tus heridas, curártelas. ¿Cuántas heridas en el corazón hay? Que vivimos a veces amargados, vivimos muchas veces desesperados, furiosos,
Muchas veces hasta con Dios renegamos, pero Dios en esta mañana quiere sanar tus heridas. Amén. Esas heridas que tenemos en el corazón, muchas veces por años. Había una hermanita que en su desesperación le contaba a mi esposa, ¿no? Yo cuando era niña abusaron de mí y sentía ella, y me dio ganas de llorar cuando me contó mi esposa, porque aquella es una amiga, ¿no? Entonces, y le comentaba a mi esposa, y mi esposa me comentaba con detalles, ¿no? Todo lo que le estaba pasando, se sentía afligida, ya tiene sus hijos grandes, mayores, pero ella tenía esa herida en el corazón. Muchas veces tenemos heridas en el corazón, por años guardados y no lo sacamos. Aprendamos a sacar esas heridas y decir, Señor, mira, a mí me pasó esto cuando estaba pequeño, Señor, a mí me hicieron esto cuando estaba pequeño, yo tenía esto, pasé por esta angustia, pasé por esta desesperación, Señor, saca de mi vida eso, porque está creando raíces de amargura en mi corazón, contra mi hijo, contra mi hija, contra mi padre, contra mi madre, contra mis abuelos, contra ellos, Señor, está creando esas raíces de amargura en mi vida, sácalo, Señor, porque no quiero vivir así, y Dios lo va a hacer. Solamente tenemos que entregar nuestras cargas a Dios. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amén. Amantísimo Dios poderoso, en esta hermosa mañana te doy gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Señor, dice tu palabra que aquí, Señor, debemos de ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Señor, te pido que hoy, Señor, nos llenes cada día de tu amor, de tu paciencia, de benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Señor, Padre Santo, y con todos los frutos del Espíritu Santo que nos habla tu palabra. Te pedimos, Señor, que cada día redarguya en nuestro ser, que cada día renueves en nosotros un corazón limpio, recto y sincero delante de nosotros, de ti, Señor, y delante del pueblo de Dios, para mostrarnos siempre en luz y no en tinieblas, porque queremos andar en ti, Señor. Y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y de los que no han podido venir también, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria.